Muchas parejas tratan de buscar el embarazo, no les es fácil y tienen que recurrir a tratamientos de reproducción asistida. La infertilidad nosotros la podemos definir como aquella ausencia de lograr el embarazo después de 12 meses de búsqueda sin tener como tal un método anticonceptivo. Con anualidad realicen sus chequeos ginecológicos. Nosotros nos vamos a dar cuenta de si todo lo que tenemos en nuestro órgano reproductivo está dentro de los parámetros de normalidad. En las mujeres que son mayores de 35 años, tenemos que hacer un abordaje más rápido. Es cuando empezamos a ver una marcada disminución en la cantidad de óvulos y también en su calidad. La infertilidad se puede encontrar tanto en el varón como en la mujer. Puede ser que tú seas una persona totalmente regular, donde tus ciclos sean exactos, pero no sabemos si el esperma de tu pareja tiene la calidad suficiente para fecundar el óvulo. En muchas mujeres que son muy irregulares y que llegan a tener hasta 2 o 3 o 4 meses sin menstruar, tenemos un trasfondo de síndrome de ovario poliquístico. La verdad es que los métodos anticonceptivos no son los causantes de la infertilidad. Somos un equipo multidisciplinario donde no trabajamos solos, hacemos equipo con otros especialistas. Para todas aquellas parejas que buscan, que anhelan, que desean lograr un embarazo, saber que estamos en una era donde esto se puede lograr. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de tu podcast Toda la Vida Contigo. Y el día de hoy tenemos un tema un tanto controversial por el motivo que está con nosotros la doctora Yuseli Sánchez, que es ginecóloga del Hospital Aranda de la Parra y también es bióloga de la reproducción. El tema del día de hoy que ponemos aquí en la mesa es fertilidad, mitos, ciencia y esperanza. Temporada 2, episodio 3. Para esto está la doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora, y platícanos un poquito más por qué este tema resulta ser tan controversial para la audiencia. Mira, antes que nada, muchísimas gracias por haberme invitado el día de hoy a participar con todos ustedes y espero que este podcast pueda ayudar a muchas parejas que se sienten identificadas con el tema o pacientes que están cursando con algún problema para lograr el embarazo. Esperamos poder ser de su ayuda. Y sí, efectivamente, es un tema muy controversial debido a que en la actualidad encontramos que muchas parejas tratan de buscar el embarazo y en algunas de estas ocasiones no les es fácil y tienen que recurrir a tratamientos de reproducción asistida. A veces tratamientos de baja complejidad, en algunas ocasiones tratamientos de alta complejidad, pero queremos que se sientan identificados, que se sientan en una red de apoyo y que hay muchas personas que cursan con este tipo de problemas y que aún en la actualidad existe mucho tabú sobre si me embaracé y si mi embarazo fue a través de una inseminación o si mi embarazo fue a través de una fertilización in vitro o si simplemente estoy buscando este embarazo y no se ha logrado concretar y la presión social que genera, la presión familiar que genera en todas estas pacientes es algo pues muy importante y por eso quisimos darles voz y que nos puedan acompañar en este episodio. Muchas gracias, doctora. Entonces, efectivamente es un tema un tanto tabú, ya que en realidad es muy frecuente. De acuerdo a la OMS, 1 de cada 6 personas pueden padecer infertilidad, ya sea de los distintos tipos. Entonces, con este respecto, empecemos con los mitos. ¿La infertilidad es más común solamente para las mujeres? Efectivamente, esto es un mito. Las mujeres no somos las únicas que cursamos con infertilidad, debido a que la infertilidad se puede encontrar tanto en el varón como en la mujer o simplemente encontrarla en ambas partes de la pareja. Por ejemplo, se estima que entre un 35 a 45% de los casos representa la infertilidad de la mujer. Y en la mujer podemos hablar de un tema de infertilidad por factor tubario, que es esto, pues que las trompas están tapadas u obstruidas, un factor del endometrio, donde tenemos un endometrio muy delgado o que no tiene una implantación para un producto,
También encontramos causas de infertilidad en la mujer, por ejemplo, de factor uterino, donde podríamos encontrar miomas, pólipos, factor endometrial también, y definitivamente el factor peritoneal y algunos otros como la endometriosis. Entonces, cuando nosotros abordamos, sí, efectivamente existe un porcentaje importante, pero no representa únicamente a las mujeres. Hablando del varón, también encontramos que entre un 30 a 40% de los varones pueden cursar con algún problema de fertilidad, esto relacionado a la calidad del esperma o a la disminución en la cantidad o en la motilidad del esperma o incluso en algunas alteraciones genéticas, ¿de acuerdo? Entonces, hemos encontrado casos, nosotros que nos dedicamos a la reproducción asistida, donde llegan los pacientes pensando que el paciente o el esposo cursa con algún problema de fertilidad y resulta que a veces son los dos, el esposo o la esposa, o simplemente no existe un predominio para pensar que únicamente la infertilidad es de las mujeres. Ok, entonces, con este respecto me estás diciendo que son muchos los factores que pueden estar involucrados para que una pareja sea fértil o sea infértil. Y digo pareja porque de lo que mencionas también hay factores masculinos. Entonces, ¿puede existir la infertilidad en una mujer que ya con anterioridad tuvo hijos? Ese es otro de los mitos que se nos presentan. Sí, efectivamente. El yo haber tenido un hijo no significa que voy a ser fértil toda la vida, porque también existe la infertilidad secundaria. Nosotros podríamos definir la infertilidad primaria como aquella en la que nunca se ha podido concretar un embarazo y no tenemos el nacimiento de un recién nacido. Mientras que la infertilidad secundaria es aquella que se presenta una vez que tú ya tuviste un hijo y después de 12 meses de búsqueda no se ha vuelto a concretar un siguiente embarazo. Y esto es, podríamos explicar que una de las causas es que la infertilidad puede ser adquirida debido a que alguno de los factores que con anterioridad mencionamos, por ejemplo, tú te pudiste haber embarazado a los 18 años y después de esos 18 años te mantuviste con algún método de planificación familiar sin deseos de volver a ser madre, pero 10 años después quisiste embarazarte y ahora no se logra este embarazo. ¿Qué está pasando? Pudieron haber ocurrido múltiples factores. Por ejemplo, pudiste haber cursado con alguna enfermedad pélvica inflamatoria donde no te diste cuenta, donde no tuviste la sintomatología que te hizo ir al médico, o pudiste haber cursado o tienes algún mioma que ha ido creciendo y que no nos ha dado alguna sintomatología muy específica, o incluso tus trompas pudieron haberse obstruido secundario a una infección, secundario a una inflamación pélvica recurrente, por ejemplo, en casos de endometriosis. Entonces, esto nos habla de que efectivamente esto es un mito. Si tú ya tuviste un hijo con anterioridad, eso no significa que vayas a ser fértil para el resto de la vida, porque también existe la infertilidad secundaria, como lo mencionamos. Ok, entonces me estás hablando de distintos tipos de infertilidad. Entonces, con ese respecto, yo como mujer, ¿cómo puedo saber si soy fértil? Ok, lo primero que tú tienes que hacer, o lo que yo le recomiendo a todas las mujeres, es que con anualidad realicen sus chequeos ginecológicos. En estos chequeos ginecológicos nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo está nuestro útero, de cómo está nuestra reserva de óvulos, de cómo está nuestro endometrio, de si todo lo que tenemos en nuestro órgano reproductivo está dentro de los parámetros de normalidad, porque ahí podemos identificar. Por ejemplo, hay muchas mujeres que llegan a la consulta para un chequeo ginecológico, no están buscando en ese momento algún tipo de fertilidad, pero al momento de explorarlas encontramos presencias de miomas, encontramos presencias de pólipos endometriales, o me ha tocado encontrar situaciones donde observamos una disminución muy importante en la reserva de óvulos de las mujeres. Entonces,
esto es un tema meramente importante, donde las mujeres se deben de preocupar por realizarse sus chequeos ginecológicos anuales para nosotros poder identificar. Pero respondiendo en sí a tu pregunta, el momento para yo definir si soy fértil o no es cuando logramos un embarazo. Entonces, esto nos lleva a otra pregunta de saber cómo definir a la infertilidad. Y la infertilidad nosotros la podemos definir como aquella ausencia de lograr el embarazo después de 12 meses de búsqueda sin tener como tal un método anticonceptivo que nos impida lograr este embarazo. Y es muy importante recalcar que en una mujer que cuenta con más de 35 años de edad, no podemos esperar estos 12 meses a ver si logra o no logra el embarazo. En las mujeres que son mayores de 35 años, tenemos que hacer un abordaje más rápido y más apresurado para poder saber si esta mujer va a poder lograr el embarazo a la brevedad o más que nada cuando ella lo busque. Qué interesante, doctora. Me estás diciendo que el conocimiento de la fertilidad ayuda a tomar decisiones para en un futuro llegar a esa meta que es el embarazo. De todo lo que me explicas, me parece que el factor primordial de todo esto es la edad de la mujer. Pero con ese respecto, ¿es igual de importante la edad del hombre? Sí, la edad de ambos es importante. Efectivamente, como tú lo mencionas, es muy primordial el de la mujer. Sabemos que las mujeres tenemos tasas reproductivas para lograr el embarazo más o menos similares entre los 20, los 25, los 30, hasta los 35 años de edad. Esto significa que más o menos podemos lograr las mismas tasas de embarazo. Pero cuando llegamos a una edad de 35 años, haz de cuenta que se nos prende el semáforo en amarillo y nos dice apúrate o detente o haz algo, date prisa. ¿Por qué? Porque después de los 35 años, nuestra reserva de óvulos empieza a disminuir. Esto es que la cantidad de óvulos, porque entiéndase que nosotros tenemos una reserva ovárica, y la reserva ovárica, como cualquier otro tipo de reserva, pues tiene una caducidad, se va a acabar en algún momento. Y este declive en la mujer empieza a ser muy importante a partir de los 35 años de edad. Es cuando empezamos a ver una marcada disminución en la cantidad de óvulos y también en su calidad. Entonces, el postergar el embarazo en la mujer es una situación que si no tenemos muy en consideración, en un futuro puede ser algo deleterio para poder nosotros lograr el embarazo. Y respondiendo también a la pregunta sobre si la edad del varón también importa, claro que importa, y es en ellos un poquito como más secundario, pero también es algo muy importante. Y en los varones afecta a partir de los 40. Hay algunas literaturas que mencionan que después de los 45 años es cuando se observa una disminución más marcada en la calidad de los espermatozoides, en la fragmentación y también en la disminución de la motilidad de los espermas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Que nos estás dando cosas tan importantes que por lo visto en realidad lo que sucede en la vida diaria es que subestimamos nuestra propia fertilidad y que no tomamos en cuenta que en este tema tiempo es pronóstico y que el desconocimiento más aparte, como mencionábamos en un principio, si a eso le agregamos los factores culturales, médicos, demográficos, inclusive ¿por qué no?, políticos o hasta religiosos, podemos tener una infertilidad que está pasando de ser infertilidad social a una infertilidad médica, porque ya llegamos a unas etapas de vida muy avanzadas. Pero aparte de la edad, ¿qué otros factores pueden estar contribuyendo a esta fertilidad, como por ejemplo la nutrición? Sí, mira, el tema de fertilidad engloba muchísimos aspectos. Podemos hablar de temas nutricionales. Sabemos que aquellas mujeres que cursan
con algún sobrepeso importante, una obesidad importante, o que cursan con algún tipo de enfermedad metabólica como la diabetes, la hipertensión, que todas estas tienen un común denominador y es la nutrición, ¿no? Entonces, todos estos factores pueden repercutir importantemente en nuestra fertilidad debido a que las personas que cursan con obesidad o con síndrome metabólico, con resistencia a la insulina, podemos generar mayor estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo es un factor primordial que puede disminuir la calidad de nuestros óvulos. Entonces, se sugiere y se tiene conocimiento de que existen dietas que son favorecedoras para mejorar la fertilidad en las parejas. Y estas dietas, por ejemplo, la dieta mediterránea, el consumir una importante cantidad de antioxidantes, mejoran y favorecen tanto el funcionamiento de los óvulos como el de los espermatozoides. Eso es importante recalcar porque a veces volteamos a ver a la pareja y le decimos a la mujer, oye, estás un poquito pasadita de peso, pero no volteamos a ver también al varón, porque a veces incluso a los varones les cuesta como que un poquito más acercarse al especialista en reproducción y mandan por delantito un poquito a la mujer y luego ya le dicen, ya que la doctora te dé algún tratamiento, ya voy yo. Entonces, esto es algo importante, algo que compete a ambos, porque para lograr un embarazo necesitamos 50-50, ¿sabes? Un excelente óvulo y un excelente esperma, pues para lograr un embarazo. Con respecto a los factores sociales, había una pregunta muy marcada. El tabaquismo y el consumo de sustancias como la marihuana, ¿qué tanto influyen sobre la fertilidad? Sí, esto es una pregunta muy recurrente porque tenemos la tendencia a pensar que la marihuana es algo natural y que no afecta. Pero hablando de reproducción, sí afecta. Afecta en la mujer y afecta en el varón. Obviamente, a mayor consumo, mayor tiempo de años exponiéndonos a este tipo de sustancias, pues tenemos un daño más severo. Con respecto a las mujeres, la marihuana, ¿en qué nos puede afectar? La marihuana puede disminuir la motilidad de los cilios. Los cilios son unas pequeñas estructuras que se encuentran en el interior de nuestra trompa de falopio. Y estas estructuras son muy importantes para lograr la capacitación del espermatozoide, para lograr el paso del ovocito y para promover la fertilización tanto del óvulo como del esperma. Entonces, existen algunos artículos, alguna evidencia científica donde muestran que las mujeres que son consumidoras de marihuana sobre todo y que son en cantidades importantes, tienen disminuidas esta motilidad, lo cual nos disminuye las tasas de embarazo. También se ha encontrado cierta relación con algunos embarazos ectópicos y en el varón también existen estudios donde se correlaciona el tabaquismo o en este caso el consumo de marihuana o abuso de marihuana con disminución en la motilidad espermática. Entonces son factores que en lo particular todos los especialistas en reproducción humana sugerimos a los pacientes tratar de evitar. Tratar de evitar el alcohol, tratar de evitar el cigarrillo y también tratar de evitar el abuso de otras sustancias tóxicas y sobre todo también de la marihuana. Entonces, con respecto a lo que nos estás platicando, tal vez si yo soy una mujer que por el momento no estoy buscando el embarazo, pero tengo varios de estos factores positivos, tal vez en el momento en el que yo busque el embarazo, estos factores van a contribuir a que mi embarazo se tarde un poquito más en conseguirse. Hablando ya más específicamente de los factores ginecológicos, si yo soy una mujer regular, ¿quiere decir que soy una mujer fértil? Y al revés, si yo tengo una irregularidad en mi menstruación, ¿quiere decir que soy infértil? No precisamente. Por ejemplo, si tú eres una mujer regular
donde cada mes eres muy exacta en tus periodos menstruales, eso no significa que el día que tú quieras embarazarte se vaya a lograr en ese mismo momento, porque recuerda que influyen mucho otros factores. Por ejemplo, puede ser que tú seas una persona totalmente regular, donde tus ciclos sean exactos, pero no sabemos si el esperma de tu pareja tiene la calidad suficiente para fecundar el óvulo en el momento en el que tú estás logrando la ovulación. Y viceversa. O esto sí, es importante saber que si tú eres una mujer irregular, que no tienes ciclos o que tienes periodos de amenorrea, varios días, meses, que no se ha presentado tu regla de retraso, esto sí podría retardar un poquito más el lograr el embarazo. Y ahí hay que buscar otros factores. Uno de los más importantes o de los más frecuentes es precisamente el síndrome de ovario poliquístico, que en muchas mujeres que son muy irregulares y que llegan a tener hasta 2 o 3 o 4 meses sin menstruar, tenemos un trasfondo de síndrome de ovario poliquístico, el cual, tratándolo y mejorando las condiciones metabólicas de la paciente, podríamos mejorar el pronóstico para lograr un embarazo. Y es que con ese tema que tú estás tocando, y tú eres la experta, me corregirás, que es muy fácil de llegar al diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico a través del síntoma de la infertilidad, es decir, más de una mujer tiene este síndrome que no sabe que lo tiene, por ende no se lo ha tratado y se topan con esta entidad hasta que están en este camino hacia la maternidad. Entonces, creo yo que sí es bien importante como que estar checando estas red flags para saber en el momento en el que yo quiera tomar esa decisión, qué tan complicado va a ser el camino o qué tan fácil va a ser. Y con este respecto, los métodos anticonceptivos, ¿qué tanto pueden influir en la fertilidad o en la infertilidad a mediano o largo plazo? Ese también es un mito muy frecuente, donde muchas pacientes nos hacen la pregunta de, he estado consumiendo píldoras anticonceptivas durante mucho tiempo y tengo miedo que eso vaya a repercutir mi fertilidad el día que la suspenda. La verdad es que los métodos anticonceptivos no son los causantes de la infertilidad. Los métodos anticonceptivos tienen sus indicaciones. Por ejemplo, puede ser, en este caso, el simple deseo de no lograrte embarazar en un determinado tiempo, los puedes usar con toda seguridad y tranquilidad. Y existen diversos tipos de métodos que puedes usar para cada tipo diferente de paciente y para cada tipo de condición clínica de la paciente. Entonces, no es realidad que los métodos anticonceptivos nos generen una infertilidad. Ok. Ya adentrándonos un poquito más a la ciencia, platícanos cómo inicia este mundo de reproducción asistida. ¿Tiene poco tiempo? ¿Tiene mucho tiempo? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Mira, es un tema que a mí me apasiona mucho. Esto de la fertilización in vitro inició en Londres en 1978 con el nacimiento de Louise Brown. Louise Brown es la primer bebé probeta que nace después de realizar a sus padres un tratamiento de fertilización in vitro debido a que la mamá cursaba con las trompas obstruidas. Entonces, hubo un médico, un biólogo y una enfermera que pusieron su alma para hacer este tratamiento y se logró que llegara a fecundar el óvulo, lograron implantar un embrión y este embrión dio a una bebé que el día de hoy tiene 45 años, 47 años. Y es sana, no ha tenido ella ningún tipo de problema para poder concebir. Entonces, estos son los avances de la ciencia. Incluso en 2010, los médicos que realizaron la primer in vitro y que tuvieron el primer nacimiento de una bebé in vitro fueron quienes recibieron el premio Nobel de la medicina por este logro tan importante. Y pues gracias a ellos nos encontramos el día de hoy platicando aquí con ustedes
para tratar de darle esperanza a todas estas pacientes que están en casa, que cada mes esperan que ya no se presente su periodo menstrual y que por desgracia no se ha logrado este embarazo. Entonces, que sepan que el día de hoy, que después de 47 años de haber logrado el primer in vitro, cada día tenemos mayor acceso a información, tenemos mayor acceso a medicamentos para estimularte, que cada vez son más seguros, que cada vez representan más seguridad para ti como paciente de poderlos utilizar sin tener el miedo de que esto vaya a repercutir en un futuro en tu salud. Y lo más importante, tener una luz de esperanza para todas aquellas parejas que buscan, que anhelan, que desean lograr un embarazo, saber que estamos en una era donde esto se puede lograr. No me imagino la vida hace 50, 60 años, donde las mujeres cursaban con infertilidad y tenían que resignarse a que nunca iban a lograr el embarazo. Afortunadamente, el día de hoy existimos muchísimos médicos especialistas en reproducción humana que nos apasiona muchísimo nuestro trabajo y que podemos lograr esta prueba positiva, este bebé en curso y este nacimiento tan esperado. Y es que hablando un poquito más en números, estos procedimientos son más comunes de lo que en realidad creemos. Se tiene calculado que hay más de 2 millones de estimulaciones ováricas al año, que esto nos lleva a más de 500,000 nacimientos al año. Uh-huh. Esto quiere decir que son temas que son más frecuentes de lo que nosotros consideramos y que estos procedimientos se utilizan cada vez más. Dentro de la tarea que me llevé de investigación, estuvimos revisando el de varias artistas. Entre ellas encontré una historia que la verdad fue bastante conmovedora de una actriz, Jamie King, de la película ¿Dónde están las rubias? La verdad no, es muy graciosa. Muy conocida. Ajá, muy conocida esa película. Pero hablaba de una historia de 8 años, un camino de 8 años de infertilidad, 7 abortos, una cantidad de procedimientos hasta que cambió 9 veces de médico, hasta que pudo llegar a ese médico que le dio esa luz de esperanza y pudo culminar el embarazo. Platícanos un poquito más en qué consisten estos procedimientos. Mira, lo primero que nosotros hacemos cuando recibimos una pareja que cursa con infertilidad, que lleva más de un año buscando este embarazo y no se ha logrado concretar, pues tenemos que hacer un abordaje. Número 1, para saber qué tipo de infertilidad tiene, ponerle nombre y apellido al problema. Es una infertilidad primaria, es una infertilidad secundaria y es debida a ¿qué? A factor tubario, a factor masculino, que el esperma está fragmentado o qué es lo que está pasando. Y una vez que logramos tener el tipo de diagnóstico, cuál es el problema que cursa esta pareja, pues entonces vamos a ofrecerles a los pacientes el tipo de tratamiento que es el indicado para ellos. Ni todas las pacientes son candidatas a fertilización in vitro, ni todas son candidatas a realizarse una inseminación artificial. Hay criterios para cada uno de los tratamientos. Por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo una paciente es candidata a una fertilización in vitro? Por ejemplo, si tengo mis trompas tapadas, directamente el mejor tipo de tratamiento que yo requiero para lograr mayores posibilidades de éxito es la fertilización in vitro. O si soy una paciente que no ovula, tengo ovario poliquístico, con una inducción a la ovulación, mejorar mis condiciones metabólicas, siempre y cuando tenga claro que tengo mis trompas
sin obstrucción, que tengo el esperma de mi pareja en buenas condiciones, este tipo de parejas se pueden embarazar con una inducción de ovulación. O bien, si tengo la calidad del esperma un poco lenta o que tengo una concentración un poco disminuida en los espermatozoides, pero mi esposa tiene sus trompas tapadas, pues definitivamente tengo que recurrir también a una fertilización in vitro. Entonces, independientemente del tipo de tratamientos que ustedes vayan a requerir, primero se les da una apreciación de qué tipo de tratamiento sería el más indicado para ustedes, con cuál pudiéramos tener mayores posibilidades de éxito, mejorar las condiciones de ambas partes de la pareja, metabólicas sobre todo, y poder recurrir a algún tipo ya en específico de tratamiento. Entonces, básicamente el tratamiento es personalizado dependiendo de la valoración que obtengas en esa primera visita. Entonces, con lo que tú me estás platicando de las trompas tapadas, ¿quiere decir que una paciente con una OTB todavía se puede embarazar? Total y absolutamente. Tenemos muchísimos pacientes, muchísimos casos de éxito, donde las pacientes en alguna ocasión decidieron realizarse la OTB. Generalmente son mujeres que tuvieron a su bebé en una edad muy temprana de su vida, por ejemplo, a los 10 y tantos años, a los 20 años, y después deciden hacerse una oclusión tubaria bilateral u OTB. Y después de un determinado tiempo tienen este deseo de volverse a embarazar, pero ya no es posible debido a la OTB. Entonces, para todas estas mujeres, la técnica que mejor les funcionaría o que más éxito pudiera darles para lograr el embarazo es la realización de una fertilización in vitro. Con este respecto, ¿estos procedimientos tienen una edad límite para la mujer? Es decir, ¿cuál es su edad donde ya no pueden ser candidatas? Todo depende de si va a ser con óvulos propios o si es con óvulos de donación. Por ejemplo, te mencionaba yo que nuestra calidad ovocitaria empieza a disminuir a partir de los 35 años. 35, 40 años todavía es algo viable siempre y cuando nosotros al momento de realizar tu valoración observemos que cuentas con una adecuada cantidad de óvulos o un buen recuento ovocitario. Si esto es así, podríamos nosotros buscar el embarazo mientras tengas una buena reserva de óvulos sin poner un límite a la edad. 41, 42, 43 todavía es algo posible. Pero cuando ya tenemos una cantidad muy disminuida de óvulos, podríamos recurrir a un tratamiento de fertilización in vitro con donación de óvulos. Y ahí nosotros tenemos como un máximo de edad hasta los 50 años, que es lo que éticamente nos dictan las normas de la reproducción, ¿sabes? Lo ético, buscando o hablando de técnicas de reproducción, el límite de edad que se pone es más que nada a los 50 años. Pero hablando de mujeres que quieren hacer el tratamiento con sus óvulos, pues ahí depende también mucho de qué tanta cantidad de óvulos tenga esta paciente. Ok. Muy interesante, Yuseli. Con respecto a estos tratamientos que involucran hormonas, que involucran inyecciones, que involucra un proceso relativamente largo, porque no hay manera de decirle a la mujer, va a haber quienes respondan algo más pronto, va a haber quienes se tarden un poquito más. ¿Qué tan dolorosos son estos tratamientos? Más o menos, ¿cómo es el camino que llevan? ¿Solamente se dirigen contigo o con quién más los acompaña en este largo camino? Mira, somos un equipo multidisciplinario. Contamos con nutriólogos, contamos con psicólogos, contamos también con algunos urólogos, especialistas en temas de factor masculino. Y también podemos incluso recurrir al bariatra cuando tenemos que bajar de peso en una cantidad importante y en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, nosotros somos un equipo multidisciplinario donde contamos con todo un equipo que nos respalda, no trabajamos solos.
trabajamos en equipo para darle a estos pacientes la seguridad y la tranquilidad de que estamos haciendo el trabajo lo mejor posible para también tener las mejores posibilidades de lograr el objetivo que es el embarazo, ¿no? Y este tratamiento, una vez que ya lo realizamos, llevamos nosotros en el consultorio algunas revisiones que son secuenciales. Por ejemplo, cuando iniciamos un tratamiento de fertilización in vitro o de inseminación, estamos iniciándolo generalmente cuando la paciente inicia su periodo menstrual, y la paciente la vamos a estar en un seguimiento continuo. En un periodo de 3 a 4 días la vamos a volver a ver, con el objetivo de estar revisando mediante un ultrasonido pélvico el crecimiento y la respuesta a los fármacos, para que la paciente no corra ningún riesgo de una hiperestimulación o de alguna complicación con el tratamiento. Una vez logrados el objetivo, que es estimular el crecimiento de los óvulos, el siguiente paso es la extracción de los ovocitos. Nosotros contamos con un laboratorio equipado con alta vanguardia, donde contamos con embriólogos, con andrólogos, donde hacemos la extracción de estos óvulos en el momento indicado para su procesamiento en el laboratorio de fertilización in vitro. Esto, contamos también con un equipo de anestesiología que nos mantiene a nuestra paciente sedada, sin dolor, y ella prácticamente se somete al tratamiento, el cual no es doloroso, donde nosotros, con todas las normas de seguridad, hacemos esta extracción de los óvulos para posteriormente su procesamiento. Y una vez que contamos ya con los embriones, pues poder hacer la transferencia embrionaria con las mejores condiciones de salud para la paciente. Algo también importante de si el tratamiento es algo doloroso o no es doloroso, se sienten un poco inflamadas. Esto es alrededor de los días de la extracción de los óvulos, pero existen fármacos y medicamentos que utilizamos para evitar el riesgo de una hiperestimulación y para que a la paciente le vaya lo mejor posible. Que se queden ellas tranquilas de que sabemos lo que estamos haciendo, sabemos cómo cuidar de ellas y tener las mejores posibilidades para que logren este objetivo, ¿no? Muy bien, Yuseli. Tomando la premisa de que el factor más importante aquí es la edad de la mujer, ¿cómo va cambiando la tasa de éxito de estos procedimientos con respecto a una mujer a lo mejor en sus 20 y tantos? Pero estos procedimientos se ha visto que son más frecuentes arriba de los 30. ¿Cómo va cambiando esa tasa? Esta es una pregunta muy importante, debido a que a mayor edad tenemos menos óvulos y nuestros óvulos tienen menor calidad. Entonces, la mujer actual, en su empoderamiento, en su desarrollo de logros personales, en su estudio, en su trabajo, en lograr todos los objetivos de viajar, etc., postergamos nuestra fertilidad. Entonces, por eso es que es más frecuente encontrar en el consultorio parejas que están alrededor de los 38, 40, 42 años buscando su primer embarazo. Mi recomendación como especialista de reproducción humana, en todas mis pacientes que llegan a realizarse un check-up ginecológico, siempre abordo el tema de la fertilidad. ¿Te gustaría ser mamá? ¿No te ves siendo mamá? ¿Qué deseas en un futuro? Y muchas de mis pacientes jóvenes me responden: no lo sé. No sé si voy a querer o no ser mamá. ¿Tú qué me recomiendas? Y lo que yo les puedo recomendar a todas las mujeres que no tienen claro el papel de si quieren en un futuro o no ser mamás, es que guarden sus óvulos. Afortunadamente contamos con congelación de ovocitos, que esto se llama preservación de la fertilidad social, y es una herramienta que tenemos nosotras como mujeres para el futuro, para en un futuro no tener esta situación o estos sentimientos encontrados de, híjole, es que ahora que quiero no puedo, y cuando pude lo postergué. Entonces, esto es un tema pues muy reciente, de mucho auge,
que en lo particular yo le recomiendo pues a todas mis pacientes. Muy bien, Yus. Entonces, pasando a la esperanza en todo este tema, ¿a dónde nos lleva con las pacientes? ¿Hay esperanza dentro de la fertilidad? Sí, yo creo que parte de esta esperanza parte del conocimiento. Si yo como mujer sé mis limitantes con respecto a la edad, con respecto a mi reserva ovárica, entonces yo puedo tomar decisiones importantes en este momento y no dejarlas para un posterior arrepentimiento, ¿no? Y hablando de esperanza, precisamente existe en la actualidad un número importante de avances científicos, tecnológicos, donde nosotros hace 20 años hubiéramos dicho va a ser imposible lograr un embarazo. Pero en la actualidad existen tratamientos que van abriendo brechas, abriendo caminos, abriendo líneas de investigación, donde se plantea hacer tratamientos de rejuvenecimiento ovárico, donde se plantea hacer trasplantes uterinos, donde se plantea hacer análisis a los embriones sin tenerlos que biopsiar, donde, híjole, en futuros años este tema me apasiona porque no sé a qué seamos capaces de llegar, ¿sabes? Seguramente a muchos avances, seguramente ayudará a muchas parejas que cursan con estos problemas de fertilidad y es un tema pues muy esperanzador. Creo que el tema de la medicina reproductiva en un futuro va a ser una rama de la ciencia indispensable para mantener los linajes de nacimientos, para mantener las tasas de natalidad en un futuro, debido a cómo observamos estos cambios en nuestra manera de pensar y en nuestra cultura y postergar la maternidad, ¿no? Yus, otra de nuestras preguntas más frecuentes es, por ejemplo, de lo que nos estabas platicando, de las pacientes que no tienen gran cantidad de ovocitos o que no tienen una pareja y por ende no tienen el varón que pueda dejar la muestra para un procedimiento. A esas pacientes, ¿cómo pueden obtener esa célula que les falta? Ok, nosotros en CREAP contamos con un banco de espermas donde contamos con diversos códigos donde un donante viene y deja una muestra de esperma. Estos espermas son células que han sido analizadas, estudiadas y que cuentan con todos los parámetros de calidad. Entonces, las pacientes pueden acercarse a nosotros para algún tipo de tratamiento con donación de esperma. También contamos con donación de óvulos, banco de óvulos y también ofrecemos los tratamientos de preservación de la fertilidad social y oncológica. Quiero que sepan que somos el único hospital que contamos con un centro oncológico donde nuestros médicos oncólogos identifican a los pacientes que son jóvenes y los pueden enviar con nosotros para que nosotros hagamos una preservación de la fertilidad para que estos pacientes, una vez que hayan vencido esta situación o este cáncer, puedan en un futuro recobrar o tener mayores posibilidades para lograr un embarazo futuro. Y es que, como bien lo dices, nosotros somos un hospital de tercer nivel que cuenta con un centro de reproducción que puede abordar al paciente desde una perspectiva a lo mejor ahorita de enfermedad, pero que puede incluirle esa oportunidad de preservar la fertilidad para eventualmente llegar a esa meta que es el embarazo. Platícanos un poquito más, ¿ese embarazo también se puede resolver aquí con nosotros? Sí, por supuesto. Muchos de nuestros bebés que recibimos son de producto de un tratamiento de reproducción asistida, a veces de una inducción de ovulación, de una inseminación artificial o propiamente de una fertilización in vitro. Contamos con un equipo de neonatología, con un área de cuneros, con una infraestructura que te brinda la seguridad y la tranquilidad de que el nacimiento de tu bebé está en las mejores manos.
Otra de las preguntas que es muy frecuente de las que nos llegaron es que, partiendo de la premisa de que todo este camino puede resultar difícil, ya que nos estás diciendo que son mujeres que ya estudiaron, ya viajaron, ya conocieron y a lo mejor se dan cuenta que tienen un problema de infertilidad después de 12 meses de estar intentando conseguir ese embarazo. ¿Hay algún acompañamiento psicológico para la mujer, para el hombre, para ambos? ¿O se les hace una prueba especial? ¿Hay acompañamiento por parte de esta especialidad? Claro que sí. Como te mencioné, somos un equipo multidisciplinario donde no trabajamos solos, hacemos equipo con otros especialistas. Dentro de ello, algo muy primordial es identificar a todas nuestras pacientes, saber el grado de ansiedad con el que cursan. Ellas mismas en algunas ocasiones nos lo refieren en la consulta de primera vez. Doctora, me siento muy ansiosa, no puedo dormir, tengo ansiedad, he tenido ataques de pánico, venir aquí con usted me representa mucho miedo, mucha nostalgia, mucha ofuscación, me siento molesta. ¿Por qué no he logrado el objetivo de ser madre? Si he hecho todo lo que me han dicho que haga, todo lo que puede mejorar, mi estado de salud es saludable y aún así no lo logro. Entonces, a todas estas pacientes las enviamos definitivamente con un especialista en psicología. Estos psicólogos tienen un enfoque en trato o en tratamientos de pacientes con infertilidad y les pueden ayudar a mejorar, aceptar el proceso que estamos, ayudarles a visualizar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar, cómo voy a mejorar estos sentimientos negativos para tener mejores posibilidades de éxito y todo definitivamente, todo suma. Todo nos ayuda a ir en este camino hacia la fertilidad, logrando estos objetivos de lograr un embarazo. Pues muchísimas gracias, Yus. Creo que nos queda bastante claro este tema. Efectivamente es muy vasto, es muy amplio. Todavía nos quedaron algunas preguntas en el tintero que ya son más particulares con respecto a los casos de nuestras pacientes de la comunidad. Quiero agradecerte y como ya escucharon a la doctora Yuseli Sánchez, todo esto puede suceder en el Hospital Aranda de la Parra, en este grupo multidisciplinario encabezado por los ginecólogos y biólogos de la reproducción que están arropados, abrazados por más especialistas, todos de la Aranda de la Parra. Contamos también con un centro de reproducción. ¿Qué nos puedes platicar que se hace ahí, Yuseli? Bueno, yo en lo particular tengo 3 años trabajando en este centro de reproducción llamado CREAP, del cual estoy muy contenta por los resultados que tenemos. Somos 4 médicos biólogos de la reproducción, donde los 4 tenemos casos de muchos éxitos con algunas pacientes que llegaron a nuestro consultorio con problemas de fertilidad y que el día de hoy pueden tener en sus brazos a un bebé recién nacido con alguna de las técnicas que nosotros pudimos realizar. Algo importante es que nos encontramos en el Hospital Aranda de la Parra y, como tú lo dices, contamos con toda una infraestructura de hospital donde tenemos quirófanos, donde tenemos un centro de reproducción, donde tenemos un laboratorio, donde tenemos todo lo que tú necesitas para lograr este embarazo sin la necesidad de desplazarte a realizarte un ultrasonido fuera o tomarte laboratorios. Contamos con todos los servicios para poder brindarte a ti la seguridad y la confianza de que te estás poniendo en las mejores manos para lograr el futuro reproductivo de tu familia. Pues muchísimas gracias, Yuseli. Muchísimas gracias por acompañarnos a tomarnos este café y aclarar este tema que es tan común, pero de lo que poco se habla. Si tienes algún problema de fertilidad, no dudes en acercarte a nosotros. Tenemos el teléfono del hospital donde puedes hacer una llamada y te podemos pasar al área de reproducción humana, donde podemos agendar una cita para ti, y en esta cita podríamos responder todas tus dudas y solicitar todos los estudios necesarios para poder brindarte la atención y el tratamiento que necesitas.
Gracias por estar con nosotros. Ya saben, suscríbanse, sigan comentando de qué temas quieren que estemos hablando en los próximos capítulos. Y yo soy la doctora Victoria Bucio y aquí estamos. Bye.